La policía confirmó que hay varios jóvenes identificados por las amenazas de tiroteos en centros educativos de todo el país. El director de la Policía Nacional, José Azambulla, indicó que Fiscalía ya trabaja en los casos y agregó que comenzarán a formalizarse las investigaciones. Hablando en rueda de prensa, Azambulla destacó el rol que juegan las familias y remarcó la importancia de que los padres monitoreen la situación. También aseguró que el tema se maneja con mucha seriedad, aunque aclaró que no hay, de hecho, un riesgo inminente. Por otro lado, el director de investigaciones, Julio Sena, afirmó que no se ha comprobado la existencia de un grupo organizado y remarcó que lo que se ha visto son hechos aislados en diferentes departamentos, influidos por situaciones similares de otros países. Generalmente las cosas malas se contagian siempre y Uruguay también, por suerte, siempre llegan tarde o último, digamos, ¿no? Y eso no nos deja de afectar. Indudablemente, como dije anteriormente, estos hechos ya ocurrieron en otros países en tiempos anteriores. No podemos decir que sea un contagio, puede ser una imitación. Hoy por hoy las redes sociales comunican a todo el mundo y bueno, viene por ahí un poco la cosa. Vamos a profundizar en esta noticia que hoy desde temprano generó varios mensajes de oyentes que nos describían situaciones de este tipo por las que están pasando sus hijos en los institutos de enseñanza. Estamos en comunicación justamente con el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, el maestro Pablo Cayani. Maestro Cayani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Romina, buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia. Una puesta a punto, a ver, ¿cuál es la situación que tiene al día de hoy? ¿Cuántos liceos efectivamente recibieron amenazas a esta altura? ¿Y cómo están viendo el panorama para hoy concretamente? Esto comienza la semana pasada en Minas a partir de un reto viral que viene de Argentina, que tuvo efectivamente una situación el sábado de inicio de la Semana de Turismo, donde un estudiante mató a otro dentro de un centro educativo. Lo que ha sucedido es que adolescentes de liceos y UTUs de todo el país, o sea, ya la cuenta la llevamos hasta el viernes y vamos más de 30. Usted dice que esto tiene su origen en un reto viral proveniente de Argentina. ¿Puede explicar ese término? Es parte de una cuestión que circuló en redes sociales de adolescentes, digamos, de la suspensión de la clase a partir de el aviso de tiroteo. En esto que es una cosa muy compleja, porque para los gurises es efectivamente una broma que para los adultos es de muy mal gusto. Pero en definitiva pasan de una cuestión en la virtualidad o en las redes de pares que termina teniendo dificultades en la realidad, al punto de que hay gurises hoy que ya fueron procesados o con medidas socioeducativas por parte de la justicia. Eso del reto viral, si entiendo bien, es como una exhortación que se hace, ¿no? A ver cuántos de los que están siguiendo tal o cual cuenta en redes sociales ejecutan tal acción, ¿no? Es una gracia o algo similar, que viene de ese lugar, por lo menos es lo que hemos podido articular a partir de la información que tenemos de la coordinación con el Ministerio del Interior, pero que efectivamente dispara o activa un conjunto de acciones de las instituciones que están para proteger a los estudiantes. O sea, esto exige a la policía, digamos, tratar una denuncia que hace el centro educativo, hace que la policía comunitaria orientada a problemas refuerce la presencia en el centro educativo, genera una situación, digamos, de dificultades para asistir a clases con normalidad. Entonces esto dispara un conjunto de acciones que son necesarias, y esto me parece que hay que ser como muy claro. El Ministerio dice no hay que desestimar ninguna de estas denuncias, por más que sepamos que
que lo que hay por detrás es este reto o esta cuestión de interrumpir las clases, porque efectivamente esto pasa en otros países, no es algo que estemos acostumbrados en Uruguay, afortunadamente, pero en otros países sí pasa, entonces no se puede desestimar, y es así que estamos trabajando, tanto con secundaria como con UTU, con los equipos de inspección, para normalizar la situación, tranquilizar a las familias y a los estudiantes, abordar estos temas en el marco de lo que abordan las instituciones educativas. La Policía Comunitaria Orientada a Problemas también está abordando esta situación de, bueno, qué es lo que sucede cuando yo paso una cosa que está en un grupo o en un TikTok o en un no sé qué a la realidad. Bueno, lo que sucede es que choca con la realidad. Ahora, y de hecho es problemático esto de que terminan gurises con medidas socioeducativas a partir de un mal manejo de la información o las cuestiones que circulan en el entorno virtual. Usted está poniendo énfasis ahí, o sea, esto no queda ahí nomás, no queda en una broma, sino que hay chiquilines que están siendo sancionados por llevar a cabo este reto, ¿no? Claro, estamos hablando además de estudiantes de 14, 15 años que probablemente no perciban la gravedad del asunto. ¿Qué parámetro en común perciben en los mensajes amenazantes que han aparecido? ¿Es simplemente la amenaza de un tiroteo y nada más? Porque vimos mensajes de algún centro en particular donde aparecen nombres incluso de chiquilines, aparece un tipo de venganza por bullying. ¿Qué panorama tiene usted en ese sentido? Bueno, lo que sucede además con este tipo de cuestiones que hoy hay que ir a hablar con cada ser humano de las cosas que circulan en las redes, porque hemos tenido un montón de cuestiones que son directamente falsas, o audios, fotos. Hay una foto de armas que ha circulado en los centros educativos de todo el país, digamos. Entonces, de vuelta, volver a ordenar de que en Uruguay, afortunadamente esto es solamente es parte de este reto viral, que no hay una amenaza, o por lo menos así fue informado por las autoridades policiales. Intentar ordenar esto. De hecho, ayer sacamos un comunicado donde exhortamos informamos qué es lo que hacen los centros educativos cuando sucede esto, que permanecen abiertos. Exhortamos a las familias a abordar este tema con sus hijos, con sus hijas, y a los estudiantes también a trabajarlo en el grupo de pares, digamos, porque, reitero, es una cosa que pasa de un entorno virtual donde no tiene consecuencias, puede producirle gracia a un adolescente o un joven, que cuando choca con la realidad activa un conjunto de acciones del Ministerio del Interior, de la educación pública, que terminan afectando a los que participan de eso, pero que además genera un clima que también afecta a estudiantes que pueden estar pasando capaz que por un no muy buen momento en la relación con pares o por situaciones de ansiedad, donde esto no colabora en nada. Especifiquemos cuál es el protocolo, ¿no? Porque claro, lo que más trasciende es la suspensión de clases y demás, pero ¿qué implica en materia concretamente de despliegue policial? Por ejemplo, están la policía comunitaria, hay un funcionario de la policía comunitaria en el ingreso, en la puerta de cada liceo. ¿Cómo se está dando en la práctica ese tipo de controles? A ver, lo primero que se hace es una denuncia policial, que es lo que termina dando lugar después a estas actuaciones de la justicia. Lo segundo es se articula con la policía comunitaria para que tenga presencia en el centro, es decir, esto implica que hay policías que están en ese centro educativo, no están haciendo otra cosa, coordinando con la dirección del centro y recabando información de cómo fue la situación, etcétera, etcétera. Y los liceos y las UTUs permanecen abiertas, la idea es que haya clases normales. La situación es que nosotros tenemos que, o tomamos esta primera decisión a partir del miércoles pasado y por lo menos hasta el día de hoy, de que se pasa asistencia, pero
no se computa la falta desde el punto de vista de las consecuencias de la falta en términos administrativos. Y hasta ahora que han relevado, ¿cuál ha sido en general la actitud más común de las familias y de los propios docentes y funcionarios? Bueno, eso depende mucho del centro educativo. Hay centros que han funcionado con mucha normalidad. En el de mi hijo ayer quedó él solo yendo al liceo. Entonces, esto afecta y explico esto de la falta. Nosotros este año vamos a tener más de 20.000 becas Gutiá, que en la reformulación vienen asociadas a la asistencia asidua. Entonces, si no tenemos esta resolución, por lo menos en el primer momento, donde no estaba muy claro la veracidad de esto, etcétera, podríamos colocar además a estudiantes que no tienen nada que ver con este lío en una situación muy injusta. Probablemente esto, hoy hay sesión de Codicen, sea abordado en sesión de Codicen, porque creo que a partir de lo que ha sido la experiencia desde el miércoles a hoy, la articulación con el Ministerio del Interior, hay que normalizar la asistencia a clase. De hecho, este es uno de los problemas que... Pero esto es comparable, por ejemplo, con la famosa amenaza de bomba que se hacía antes en alguna ocasión. ¿Para ustedes es similar? ¿Es comparable? ¿O reviste otra gravedad que claramente distorsiona mucho más, ¿no? Porque antes la amenaza de bomba, bueno, era salir un rato del centro educativo, venían, hacían los controles los bomberos y después, nada, se seguía con normalidad, ¿no? A ver, la relación de la adolescencia con el mundo adulto tiene este componente como de cuestionamiento, de boicot, de tensión que es muy particular de la edad y que es muy razonable que así sea. Lo que sucede es que en este caso esa relación viene mediada por un conjunto de informaciones que le llegan a los estudiantes y que son de un tenor que hacen que entren en conflicto con la ley penal o con la ley de falta. Entonces, eso es parte, me parece, de lo novedoso de esta situación, y creo que acá tenemos, por un lado, las cuestiones vinculadas a la seguridad, que yo reitero, se han coordinado muy bien con el Ministerio del Interior desde el primer día, pero tenemos esta otra cuestión relacionada a cómo funcionan, digamos, los adultos y la relación con los adolescentes en los centros educativos, donde estas cuestiones tienen que ser abordadas. Uh-huh. Usted pone énfasis en eso, en hablar del tema, sobre todo para que los chiquilines entiendan el mensaje de lo que implica o de lo que pueden llegar a tener que cumplir como sanción por llevar a cabo una medida de este tipo. Exactamente, porque me parece que es lo novedoso, ¿no? La amenaza de bomba no pasaba eso. Quedaba en eso. Era muy particular, capaz que de alguna instancia de evaluación, de algún grupo, había ya hay una respuesta que distorsiona muy poco, es decir, porque no se minimiza, sino que se hace la denuncia, y va a la policía, se revisa, si no hay nada, se sigue con la clase. Entonces, creo que esto de esta masividad y con esta cuestión donde yo creo que la dificultad acá está de vuelta en que nuestros adolescentes no lograron discernir primero esto de una broma de mal gusto a lo que sucede cuando efectivamente se concreta como un delito, como una falta. Uh-huh. En otros países se adoptó el mismo tipo de medidas. ¿Esto cuánto duró más o menos? ¿Cuánto es lo habitual que hasta que bueno se empiece a entender este tipo de situaciones que usted dice y bueno y se normalice la cuestión? A ver, lo que hemos podido informarnos es que en Argentina, como esto depende además de gobiernos subnacionales, de las provincias, hay diferentes tipos de respuestas. En todos los casos hay una denuncia y una intervención de organismos de seguridad, y en varios de los casos está interviniendo la justicia también. Es más, se está discutiendo si hay que cobrarle a los padres los costos de los operativos, es decir, porque en definitiva hay un conjunto de funcionarios que terminan afectados por una cuestión que hace un chiquilín de 14 años.
Sí, 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 está claro. Una última pregunta para cerrar. Veía mensajes que llegaban de los oyentes. Hay quien plantea si, más allá de este episodio, que parece ser eso, parte de este reto, esta broma, y usted dice, bueno, el Ministerio del Interior señala que no hay una amenaza real. Hay quienes preguntan, ¿hay un protocolo de la ANEP para actuar efectivamente en un caso de tiroteo que pudiera llegar a darse? A ver, protocolo de tiroteo Uruguay por suerte no tiene. Claro, porque es algo que hasta ahora nunca se nos hubiera imaginado, nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Pero dada la situación de violencia extrema que también vivimos, no es un hecho descartable, ¿no? Lo que sucede en líneas generales cuando nosotros tenemos comunidades que están pasando por conflictos que escalan y que tienen situaciones de violencia es mucha articulación con el Ministerio del Interior. Las instituciones educativas no cierran, esto ya tenemos varios años de antecedentes de esto, porque en la medida que las instituciones del territorio en cuestión están presentes, están abiertas, esto baja los niveles de confrontación. ¿Sí? Cuando el Estado se repliega absolutamente, abandona a su suerte a los ciudadanos que viven allí. Entonces, a ver, recuerdo casos en barrios que sucedieron durante esta administración, donde hubo un lunes muy complicado en algo que años antes eso implicaba después un escalamiento durante varios días que afectaba la entrada de ambulancias, el funcionamiento del club de niños, del CAIF, de la escuela, y allí hubo intervenciones del Ministerio del Interior ese mismo día, y las instituciones educativas permanecieron abiertas, y el jueves de esa misma semana hubo actividades de carácter comunitario, hubo cocina con el programa Pelota al Medio, y esto fue el año pasado. Bien. Y lo último, porque también nos hacen esa consulta, por ahora todas las situaciones son de tanto liceos como UTU, liceos públicos como UTU. No, Sí. No se dio en ningún colegio privado. No, se ha dado también en instituciones privadas, pero han tomado medidas que son como de menos afectación, tienen comunidades más pequeñas, y además no tienen esta situación de estudiantes que tengan que concurrir asiduamente por ser becados. Usted dice, claro, en ese caso no corren riesgo de perjudicarse, como sí comenzaba diciendo, ¿no? Que puede implicar para quienes vean afectada su asistencia. Los casos de que tengo conocimiento fueron informados, denunciados, pero después se continuó con normalidad en el dictado de clases y en la asistencia. Pablo Caggiani, presidente del CODICEN de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos atentos entonces a la situación. Que pase bien. Muchas gracias a ustedes y convocar a rodear a las instituciones y asistir a clase que hay condiciones. Que pase bien. Gracias.